Ya, entonces en este primer ejercicio nos centra en un circuito y primero nos piden que determinemos la diferencia de potencial B a B, ya, entre estos dos puntos. Y después nos piden que calculemos cómo cambia el valor de ese potencial si ahora en este punto se agrega una resistencia de 3 ohms, ¿ya? Entonces, primero lo que tenemos que analizar de acá es que en esta línea, ¿sí? Tenemos un circuito abierto, ¿sí? Por lo tanto, por acá no va a pasar corriente, porque la corriente va a llegar hasta acá y se va a dar cuenta que no tiene por dónde pasar. Entonces, la corriente que vaya a pasar por acá va a seguir derecho por acá, ¿sí? Por acá no va a pasar corriente. Igualmente, sí va a haber potencial en esa línea, porque acá tenemos una fuente de voltaje. No va a haber, no va a haber potencial que genere esta resistencia, porque no hay corriente que pase, pero sí va a haber potencial, ¿ya? Y por lo tanto en este punto también va a haber potencial. Por lo tanto, tenemos que analizar el circuito equivalente. Entonces, el circuito equivalente me queda como ¿sí? Es todo el circuito menos esa línea del medio, porque por ahí no voy a tener corriente. Entonces va a existir una única corriente que va a circular por el resto del circuito. 7 ohms, esta 6 ohms. ¿Ya? Entonces va a existir una única corriente que yo me la voy a definir así, ¿sí? Y le voy a llamar I. Y voy a decir que mis resistencias van a ser así, ¿sí? Los signos. Acuérdense que eso uno se lo define, como lo expliqué en la ayudantía pasada. Entonces, ahora partimos haciendo un LBK o LKB. Es lo mismo, porque es ley de voltaje de Kirchhoff o ley de Kirchhoff de voltaje. Ya, entonces vamos a partir por acá, si quieren, por la esquina izquierda superior. Entonces digo, la corriente está entrando por el positivo de ese voltaje de 12 volts, entonces voy a tener 12 volts. Ahora esta corriente que pasa por esta resistencia me va a generar un voltaje que va a ser más 4 ohms por I, ¿ya? Por la ley de Ohm. Ahora esta corriente pasa por el positivo de esta resistencia y me va a generar otro voltaje de 1 ohm por I. Ahora la corriente va a pasar por el negativo de esa fuente de voltaje, por lo tanto voy a tener menos 9 volts. Y después esta resistencia va a pasar por esta y por esta. Y me va a generar dos voltajes de 7 ohms por I más 6 ohms por I. Y esto va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces si unimos, esto me queda 4 ohms más 1 ohm más 7 ohm más 6 ohm igual a 9 volts menos 12 volts. ¿Ya? Y esto me queda I por 180 ohms igual a menos 3 volts. Me queda que I es igual a menos 3 partido 18 amperes, que esto es igual a menos 1/6 amperes. Este signo menos de la corriente me indica que en realidad la corriente va en sentido contrario, pero yo ya lo fijé así, por lo tanto voy a usar el valor de la corriente con ese menos, ¿ok? Bueno, ahora lo que tenemos que ver es cómo calculamos B a B, ¿ya? Entonces, el voltaje que va a generar toda esta malla, ¿sí? O sea, todo este cable, tiene que tener un voltaje igual al que va a generar esta malla, ¿sí? Y lo mismo para esta,
¿sí? Todo el voltaje que me genera esta malla tiene que ser igual al voltaje que va a haber en esta línea al medio. Por lo tanto, ahora podemos separar el circuito como en dos y vamos a ver que podemos llegar al mismo resultado. Entonces veamos qué pasa con la malla 1 y después veamos qué pasa con la malla 2 utilizando esta corriente, ¿sí? Porque es la única que hay. Entonces, hagamos el circuito equivalente. Una resistencia, acá va a haber otra resistencia. Acá va a estar A, acá va a estar B. Otra resistencia, o sea, mentira, esta resistencia no va a ir. Porque no voy a tener potencial por ahí, porque no voy a tener corriente que pase por ahí, ¿ya? Ya me quedó medio feo el circuito. Esto va a ser 4 ohms. Esto va a ser 12 volts. Más menos. Esto lo había definido más menos. Esto menos más. 9 volts. No, 6. 6 volts. Y acá tenemos 6 ohms. Que era más menos. ¿Ya? Entonces yo sé que voy a tener una corriente I. Que va a pasar así. ¿Ya? No va a pasar por este cable, solo por estos. ¿Ok? Y después sé que este va a ser B a B. Y si a este lo llamo el punto C, voy a tener que todo esto va a ser un voltaje B a C. ¿Ya? Y B a C, si me pongo a ver, acá va a haber un diferencial de voltaje y acá también va a haber un diferencial de voltaje. ¿Ya? Entonces puedo decir que B a C va a ser igual a B a B más los 6 volts. ¿Ya? Por lo tanto, el voltaje que va a haber acá tiene que ser igual a todo el voltaje que me genera eso. ¿Ya? Entonces ahora puedo hacer un LKB. A un LKB y digo que I por 6 ohms más 12 volts más 4 ohms por I tiene que ser igual a B a C. ¿Ya? Y esto me queda que I por 6 ohms más 4 ohms más 12 volts es igual a B a B más 6 volts. Entonces paso este para el otro lado y me queda I por 10 ohms más 12 volts menos 6 volts igual a B a B. Y como sé que I es igual a menos un sexto ampere, reemplazando me queda que B a B es igual a 13 tercios. ¿Ya? Ahora veamos qué pasa si veo la parte de abajo. Ya lo voy a hacer acá. Me queda esto es A, esto es B. Acá va a haber una fuente de voltaje, resistencia, ya, esto es 1 ohm, más menos 9 volts. Esto es 6 volts, más menos. Y esto es 7 ohms. Que este era más menos, este es más menos. ¿Ya? Y ahora mi corriente I va a ir así. ¿Sí? Y esto voy a tener que es B a B. Y este es el punto C, como habíamos definido antes, que va a ser B a C. ¿Sí? Que nuevamente va a ser B a B más 6 volts. ¿Sí? Entonces, haciendo exactamente lo mismo, haciendo un LBK, vamos a tener que I por 1 ohm menos 9 volts más I
por 7 ohms va a ser igual a menos VAC. ¿Sí? Y ahora esto me queda como I por 8 ohms menos 9 volts igual a menos VAB menos 6 volts. Porque estoy entrando por el otro lado, ¿ya? Acá entraba por un lado, acá por el otro lado, por lo tanto tiene que tener signo negativo. Ya, y finalmente acordémonos que la corriente valía menos un sexto ampere. Y me queda que VAB es igual a 13 partido en 3. Por lo tanto, llegamos al mismo resultado.